Bendecida tarde, bendecido día a todos los que nos están acompañando una vez más en este masterclass tan precioso. Pues gracias por acompañarnos. Yo creo que para cada uno de nosotros es una gran bendición podernos encontrar y poder pues unirnos como hermanos en la fe para seguir aprendiendo, creciendo y para aprovechar esta cuaresma para seguir interiorizando y descubriendo lo que tenemos que descubrir. Así que primero que nada voy a saludar a mi querido Johan para que pues se una conmigo y nos cuente qué es el punto que vamos a tocar en este día, que ya estamos llegando a la recta final. Hemos pasado por muchas etapas y creo que pues quién mejor que él para hacernos un poco del resumen de todo esto, ¿verdad, Johan? Vale, hola Azucena y saludos a todos. Gracias por estar aquí. A los que se están conectando virtualmente en este momento, bienvenidos también. Queremos compartirle que esta peregrinación nos ha ido llevando por diferentes etapas, nos ha llevado al polvo de nuestra realidad, a poder reconocernos a cada uno en dónde estamos, en reconocer lo que somos y ver cómo a partir de ahí el Señor quiere hacer una obra. Y de allí nos lanza un camino que no es fácil, un camino que se lucha, un camino que a veces no es motivador, es amenazante, pero con una expectativa de poder llevarnos mucho más allá, a poder atravesar ese umbral que hace la diferencia de dónde estamos y hacia dónde el Señor quiere llevarnos. Y en esta última etapa que estamos haciendo dentro de esta formación de estas 4 masterclasses, llegamos ya finalmente a lo que es esa Pascua, ¿sí? Aunque la Pascua la vamos a celebrar ya dentro de poco, eh, en lo que es las clases vamos a comenzar a vivir esa Pascua desde ahora, que nos va a llevar a vivir, a ir y anunciar. Entonces, para dar inicio a este momento, pidamos a través de esta oración al Espíritu Santo, con la intercesión de María Magdalena y la Santísima Virgen María, pidamos: Espíritu Santo, luz que penetra a lo profundo, ven hoy a mi interior. No quiero solo leer, no quiero solo escuchar, quiero que tú te reveles. Si hay fuerza en mí, ablándala. Si hay mentira, desenmascárala. Si hay miedo, desármalo. Si hay heridas, tócalas con tu fuego suave. Espíritu de verdad, haz que este mensaje no pase por mi mente, sino que atraviese mi corazón. Por intercesión de María Magdalena, mujer liberada, discípula fiel y testigo de la resurrección, concédeme la gracia de no huir de lo que hoy quieres mostrarme, que tenga su valentía para permanecer, su humildad para reconocer, su amor para buscarte incluso en la noche, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre que guarda y medita todo en el corazón, enséñame a escuchar en silencio, a acoger la palabra y a decir sí sin reservas. Padre, que hoy no sea un día más, que sea un día de revelación, que tu Espíritu ilumine lo que necesito ver, sane lo que necesito entregar y despierte lo que esté dormido en mí. Espíritu Santo, haz que el misterio de Cristo se haga experiencia en mi vida hoy. Amén. Amén. Amén, amén. Y vamos a empezar con el mensaje, pues estamos hablando de María Magdalena. Vamos a empezar con el mensaje que ella tiene para nosotros hoy. Has llegado hasta aquí. No todos llegan. Muchos comienzan, pero pocos permanecen. Tú permaneciste. Permaneciste cuando el silencio comenzó, cuando el beso se hizo real, cuando ya no había emoción que sostuviera el camino. Y ahora estás aquí, en el final. Pero escúchame bien. Esto no es un cierre, es una decisión. Porque después de haber visto lo que has visto, después de haber sentido lo que has sentido, ya no puedes volver a vivir igual. Yo también llegué a este punto. Después de la cruz, después del vacío,
Después del silencio más profundo, me encontré frente a una tumba y ahí entendí algo que cambió todo. O me quedaba llorando lo que perdí, o me levantaba a anunciar lo que había recibido. El amor que encontré no era para guardarlo, era para vivirlo y anunciarlo. Por eso hoy no te voy a consolar, te voy a confrontar. ¿Vas a volver a lo mismo de antes? ¿O vas a convertirte en testigo de lo que Dios ha hecho en ti? Porque el verdadero encuentro con Él no te deja igual, te envía. No se trata de cuánto sentiste en este camino, se trata de en quién te has convertido. Y ahora, la pregunta no es si entendiste todo. La pregunta es, ¿vas a responder? Porque hay una vida allá afuera, esperando a alguien que ya no vive como antes. Y ese alguien eres tú. Ve y anuncia. Johan, qué precioso mensaje, qué hermoso, de verdad, qué bonito. Aunque nos dice en el mensaje María Magdalena, te voy a confrontar, pero es una confrontación preciosa porque como nos dice Dios nuestro Señor y como nosotros también le imploramos, Señor, vacíame, lléname y úsame ahora, ¿verdad? Entonces, pues creo que ahí está el grano del asunto. Sí. Y hoy tenemos una masterclass tremenda. Tenemos un personaje muy especial para nosotros aquí acompañándonos. ¿Quién será? ¿Qué nos puedes tú contar de este amigo nuestro? Mira, este es un masterclass en donde a mí en lo particular pues siempre me emociona cada uno de los invitados y me emociona cada una de las personas que han acompañado este proceso porque todos tienen algo muy hermoso que aportar. Bueno, siempre recordando que el que nos habla es Dios nuestro Señor, que nosotros solo somos instrumentos, ¿verdad? Pero en el caso de Ricardo Garzona, que es un gran amigo para mí, que es una persona que además admiro muchísimo, que puedo decir también que es una de las personas que ha influenciado mi proceso de fe, y que además es un gran amigo de mi familia, mío, entonces pues me llena de orgullo presentarlo, es además un gran historiador, un gran conocedor de la palabra de Dios, y creo que todos nos vamos a beneficiar tremendamente de esta charla, ¿verdad? Así que vamos a recibir a nuestro querido Ricardo, a ver cómo estás por ahí. Hola, hola, muchos saludos y muchas bendiciones para todos ustedes. Qué alegría y te agradezco, Johan, por esta invitación que me has hecho y agradezco a Azucena, con la cual me recuerda una gran amistad con ella y con su familia, su papá y su mamá son parte de mi familia y tú también, Azucena, gracias por estar aquí también en este momento tan importante. Estamos al borde, así, al borde de empezar la Semana Santa. La Semana Santa mucha gente la vive solamente en el tema de la pasión. Mucha gente encuentra en el próximo domingo, que es el Domingo de Ramos, un domingo especial para llevarse un ramito de olivo o de palma, depende de dónde estén. En mi ciudad de Mendoza, como no hay muchas palmas, eran olivos, que eran lo que la gente le ofreció a Jesús en su entrada solemne a Jerusalén, pero estamos entrando en la Semana Mayor donde nosotros queremos revivir la imagen de la
pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de una imagen, que es la imagen de María Magdalena. La imagen de María Magdalena para muchos es muy misteriosa. Algunos la identifican mal y yo debo decir que María Magdalena, según los evangelios, era una mujer que había sido poseída por 7 demonios y que Jesús la había liberado. Esto, por si alguna vez ustedes han visto la serie de Chosen, que yo les recomiendo vivamente que la vean, es gratis para verla y la pueden ver ustedes en sus televisores o sus tabletas o sus teléfonos. La serie de Chosen inicia, para mí fue una cosa muy interesante entender esto, inicia con una mujer poseída, al cual Nicodemo quiere ir a liberarla de los demonios y no puede. Y una vez que pasa todo esto, Jesús, después de un tiempo, va y la libera de esos 7 demonios que tenía. ¿Por qué el número 7? Porque eran muchos. No vamos a decir que eran 7 en su lugar, eran muchos demonios. ¿Los demonios pueden actuar en la gente? Sí, sí pueden actuar en la gente, pero Jesús es más fuerte. Y lo que quiere mostrar esta serie, que es muy interesante y se la recomiendo verla de verdad, es que Jesús puede muchísimo más que cualquier ritual que se haga. Y quiero decir de verdad eso de cualquier ritual, porque mucha gente hoy en día habla de rituales para deshacerse de maleficios y cosas de esas. Sin embargo, la única forma de deshacerse de las cosas malas es invocar a Jesús de Nazaret. Jesús, el único Señor de nuestra vida. La palabra, y quiero dividirla en dos para que nosotros entendamos, Jesús Cristo, o sea, Jesucristo, son dos palabras que se unen en una sola. Jesús es el Señor. Y cuando nosotros hablamos de el Señor, significa de el Señor, el dueño nuestro, el dueño de nuestra vida. Yo no sé en ustedes, pero en los lugares donde yo viví cuando era joven, en Argentina, se decía cuando uno iba al campo en una ruta muy de tierra y decía, ¿quién es el señor de estos campos? La palabra señor significa dueño. Jesús es el dueño de nuestra vida. Y eso fue lo que entendió María Magdalena. Según los evangelios, María Magdalena, al ser liberada de estos demonios que la poseían, María Magdalena empieza a seguir. Es un discipulado. La palabra discípulo quiere decir el que sigue detrás de un maestro, el que escucha. Pero, a ver, la palabra para nosotros escuchar, y yo quisiera distinguirlo en el idioma español, escuchar no es lo mismo que oír.
Oír es con el oído. Yo oigo la lluvia, oigo los trenes que pasan cerca de mi casa, oigo los autos por la autopista, pero no les presto atención. Escuchar significa desde el oído llevar al corazón, es decir, volver a poner en el corazón. María de Magdala, o sea, María Magdalena, no sólo oyó las palabras de Jesús en su liberación, sino que las escuchó y siguió al Maestro. Lo siguió de tal manera que inclusive, y esto es muy interesante que lo veamos porque Lucas es uno de los evangelistas que habla mucho sobre el tema. Lucas nos propone este tema: las mujeres que lo seguían, entre ellos María, la de Magdala, o la Magdalena, lo servía inclusive con sus bienes. No sabemos la situación de ella porque no nos la aclaran los evangelios, pero creemos que ella tenía bienes, posiblemente de algún marido difunto o de un familiar como su papá que le dejó una herencia, y María servía con sus bienes a Jesús. Lo sirvió hasta el último. Lo acompañó en la cruz. De hecho, nosotros a veces miramos el cielo y vemos unas estrellas que están alineadas y las llamamos las tres Marías. Una de ellas es María Magdalena. Esa María Magdalena que sirvió a Jesús con sus bienes hasta el pie de la cruz, estuvo en el momento en el que pidieron el cuerpo de Jesús para enterrarlo, porque ese sábado iba a ser muy solemne y tenían que enterrarlo antes de que cayera la tarde, porque empezaba el Shabbat, o sea, el sábado santo más importante de la Pascua, donde el Cordero derramaba su sangre para liberar al pueblo de Israel. Ese día María Magdalena estuvo inclusive en el momento de la sepultura, esa tarde de Jesús, donde José de Arimatea pidió a Pilato que por favor le entregaran el cuerpo de Jesús, donde estuvo también Nicodemo, que lo vamos a ver en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dialogando con Jesús de noche porque tenía miedo de lo que pensaran los judíos sobre Jesús. Ahí estaba María Magdalena viendo a Jesús, pero nosotros nos vamos a adelantar a la Pascua. Claro, esta semana empezamos la Semana Santa, la Semana Mayor que llamamos, pero queremos llegar a esta semana con el énfasis de María Magdalena, y quiero decirles algo que a mí me tocó vivir hace muchísimos años atrás. Yo fui un domingo de Pascua a la plaza de San Pedro. Llovía incesantemente, yo estaba con un paraguas. Sin embargo, el paraguas, entre todos los paraguas, hacía que todos nos mojáramos muchísimo. Pero después de la misa que San Juan Pablo II celebró en la plaza de San Pedro, el Papa salió al balcón a dar su mensaje y dijo: ¿qué esperaban estas mujeres que fueron al sepulcro? Esperaban ver al cuerpo muerto de Jesús. María Magdalena iba con
unos aceites especiales llenos de ungüentos, vamos a decir así, incienso, mirra, aloe, muchas cosas muy preciosas, porque así los judíos envolvían a sus muertos. ¿Por qué lo hicieron el primer día de la semana? Y me gustaría hacer hincapié en esto. El primer día de la semana para nosotros es el domingo. Los días de la semana comienzan así: el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el Shabbat o sábado, que es el último día de la semana. Ese día no se puede hacer absolutamente nada. Los judíos tenían impedido hacer alguna actividad. De hecho, la comida la tenían que tener desde el viernes. El Shabbat o sábado comenzaba cuando el sol se ponía. Por lo tanto, Jesús tuvo que ser puesto en el sepulcro antes de que el sol se pusiera. Recordemos que Jesús muere alrededor de las 3 de la tarde, según las cronologías del Evangelio. Y entonces, muerto Jesús, van a pedir el cuerpo de Pilato, perdón, y Pilato, asegurándose de que está muerto, manda a un soldado que nosotros llamamos Longinos, que es uno de los santos católicos, que fue el que le atraviesa el pecho por el costado de las costillas hasta que sale sangre y agua y se asegura de que él ya está muerto. Los médicos dirán que en esa situación los pulmones se llenan de agua y por esa misma razón cuando le clavan la lanza sale sangre y agua. No vamos a detenernos en este detalle porque es un detalle científico médico que no nos interesa ahora. María Magdalena estaba allí. Descuelgan el cuerpo de Jesús, se lo ponen en manos de su madre, inmediatamente lo envuelven en un sudario, que es lo que nosotros llamamos el Santo Sudario, que hoy se venera en la ciudad de Turín, en el norte de Italia, y lo ponen en un sepulcro nuevo que José de Arimatea había destinado para él. Estamos en el día viernes, que es el sexto día de la semana. El séptimo día es el Shabbat. El día para los judíos comienza cuando el sol cae y el último rayito de sol cae, ya estamos en el próximo día, el Shabbat. Por lo tanto, el viernes es el primer día, el Shabbat es el segundo día. Cuando el sol cae muy de madrugada, dice el texto, fueron unas mujeres para terminar, vamos a decir ese término, terminar el ungüento que había que ponerle a los cadáveres para su preservación y su custodia como hijos de Dios que habían padecido la muerte de Adán. Y ese día, muy de madrugada, antes de que saliera el sol, ya era el día primero de la semana, o sea, para nosotros el domingo. Ya han pasado 3 días, el viernes, el sábado y el domingo de la mañana. ¿Qué quería María Magdalena? Encontrar un cuerpo muerto. ¿Qué se encuentra María Magdalena? Un sepulcro abierto, el sudario tirado por allí,
y una parte de lo que cubría la cara de Jesús doblado en cuatro. Ella no entiende. Las otras mujeres salen corriendo y ella se queda allí llorando. Y una persona, vamos a decir persona, vamos a decir ese nombre, no sería la palabra justa, le dice, María, ¿por qué lloras? Y fíjense cuál es la respuesta de María. Hemos venido a encontrar el cuerpo muerto de nuestro maestro, pero se lo han llevado. María insiste llorosa en que ella lo que quería era encontrar a un muerto. ¿Para qué? Para cumplir con sus preceptos como judía, como mujer piadosa judía. Había seguido a Jesús durante por lo menos 2 o 3 años y entonces quiere ungir el cuerpo de su maestro para una sepultura digna. Sin embargo, el cuerpo ha desaparecido. Y ella, creyendo que era el jardinero, le dice, dime si tú te lo has llevado. Y entonces ella escucha María, pero lo escucha de una voz que es la voz de alguien que conocía. Es la voz de Jesús. Yo diría, si en este momento alguna mamá nos está escuchando y quisiera preguntarles a las mamás, ustedes que tienen esa gran capacidad que no tenemos los varones de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque una mamá puede estar cocinando, planchando, viendo la novela, hablando con una amiga y qué sé yo, y sin embargo siente entre el medio del ruido de la ventana de la calle que hay o autobuses pasando y lo que sea, un llantito chiquitito y saben que es el llanto de su hijo que está en la cuna en la habitación de al lado. ¿Cómo hacen ustedes, mamás, para distinguir este sonido que solamente ustedes, mamás, pueden encontrar en su hijo? Ella, María Magdalena, encuentra en ese sonido que le dice María, y ella lo mira y dice Rabí, es decir, maestro, maestro, y quiere abrazarlo y dice, ya, no me toques, no, no es el momento, ve y anuncia. Estas palabras de Jesús, que son extremadamente fuertes en el Evangelio de Ve y Anuncia, nos invitan a todos nosotros a entender por qué Jesús se aparece en primer lugar, y esto es muy importante que lo digamos, a una mujer en un mundo machista. Porque seamos honestos, los judíos solamente tenían a los varones como los fieles y las mujeres podían estar detrás. Acuérdense que en el templo de Jerusalén hasta había un lugar para las mujeres que era detrás. Hoy en día, si vamos a eh, una mezquita hebrea, que son muy parecidos los momentos de ese judaísmo, encontraremos que las mujeres que quieren rezar tienen que estar separadas de los varones. María Magdalena es la mujer
a la que Dios elige en su Hijo Jesús nuestro Señor para ser la que anuncie que Él ha resucitado. Es decir, aquella que iba a buscar un cuerpo muerto se encuentra con un cuerpo resucitado que le dice, soy yo. La palabra soy yo, o vamos a dar la vuelta, yo soy, quiere decir Yahvé. Es la misma palabra que a Moisés se le aparece en la zarza que ardía y no se consumía. Y que Moisés le dijo, ¿a quién debo decir que vengo a representar? Y él dijo, yo soy. La palabra nosotros la traducimos desde el hebreo Yahvé. Yahvé. Y es Jesús. Yahvé, yo soy, o soy yo el que te envía a anunciar a mis hermanos que yo he resucitado. Quiero terminar con una frase muy interesante que sucede ese mismo día en la mañana, cuando los discípulos de Maús, en el capítulo 24 de Lucas, le dicen a Jesús que se les ha aparecido en el camino, pero ellos no lo reconocen, porque ¿quién va a reconocer a un muerto? Obviamente él venía escondido. Ellos se iban a un pueblo llamado Emaús. Y Jesús les pregunta, ¿de qué vienen hablando ustedes en el camino? Y dicen ellos, parándose, deteniéndose. ¿Quién eres tú que no has estado en Jerusalén y no sabes lo que ha pasado en estos días? Yo personalmente digo que Jesús necesitaría un Oscar de Hollywood porque era un gran actor diciéndole, ¿y qué ha pasado? Y el único que sabía lo que había pasado era él. Pero en ese momento él les dice, ¿qué ha pasado? Y ellos le cuentan. Bueno, lo que pasó con Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, algunas mujeres han ido a nuestro grupo y han dicho que Jesús se les ha aparecido. Yo creo que Lucas, que era un griego y que quería burlarse de los judíos de alguna manera, porque los judíos no creían tanto en la voz de las mujeres y los griegos sí, él dice, algunas mujeres nos han dicho, pero como diciendo, ¿quién le va a creer a las mujeres? Yo creo que aquí viene el tema más importante. Jesús eligió a una mujer que era su discípula para mostrar verdaderamente que él había resucitado. La resurrección no es lo mismo que lo que pasó con Lázaro. Lázaro fue revivido, porque después murió, no sabemos qué pasó, pero después murió. El hijo de la viuda de Naín, etcétera, y la hija de Jairo, que fueron según la Biblia resucitado, es un término que no podemos poner en este momento. Resurrección es otra cosa, es volver a la vida eterna desde nuestra condición. ¿Por qué volvemos a esa vida? Porque, bueno, Adán y Eva habían pecado, habían traído para la humanidad su problema, que era la atadura de este mundo a la muerte, y entonces no podíamos encontrarnos con Dios
hasta que Dios decide rearmar su pueblo con Jesús. Jesús, a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece la vida eterna a través de la resurrección de Jesús, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y María Magdalena fue la primera en encontrarse con Jesús resucitado y fue a contárselo a todos los discípulos, y esto es algo impresionante. Una mujer en un mundo machista reconoce que Jesús ha resucitado. Quiero dejarlos con esta idea, y si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, sea bienvenido, pero gracias a Dios y gracias a Jesús hemos reencontrado el favor de la unidad entre el varón y la mujer. Hoy en día, donde hay tantos problemas del machismo, feminismo y todas esas cosas, Jesús lo resuelve de una manera increíble. Se le manifestó a una mujer y le dijo: ve y anuncia a mis hermanos. Ese es el verdadero Jesús, el que no hace distinción entre varón y mujer, y que nos pone a todos por igual, porque todos somos hijos de Dios. Muchas gracias, Johan, por invitarme a este momento tan interesante. Gracias, Ricardo. Bueno, ahora este espacio es para ustedes también. Unos minutos para que pregunten si hay algo que les inquietó sobre el tema, que les quedó alguna duda, algún comentario, apreciación, pues pueden aprovechar estos minutos para conversar aquí con Ricardo, a ver qué más podemos ahondar de todo esto que ya hemos escuchado. Voy a empezar yo, Johan, para que mis hermanos vayan preparando sus preguntas. Les voy a dar tiempecito para que piensen y preparen su pregunta para Ricardo, bueno, aprovechar que lo tenemos aquí y sacarle todo el jugo que podamos. Por ejemplo, tú, Ricardo, al ser un gran preparador, ¿no? De catequistas, cuando tú conoces la palabra de tan profunda manera, conoces la vida de otra, ¿no? Gran mujer que siempre estuvo al lado de Jesús, que es su Santísima Madre. Este, ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Cuál es precisamente, que es el tema de nuestra charla del día de hoy? Él nos manda a anunciar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos puedes explicar tú a los que no estamos tan profundizando, no estamos tan metidos o todavía no sabemos tanto, ¿no? ¿De qué manera nosotros tenemos que obedecer a nuestro Señor para cumplir con esa misión, ¿no? Que le da a María Magdalena y que nos la da a todos nosotros? Así es, Azucena. Lo que Jesús dice es palabra eterna. Por lo tanto, si le dijo a María Magdalena: ve a anunciar, nos lo dice a nosotros, lo has dicho perfecto. ¿Qué es lo que debe anunciar María Magdalena? Que Jesús, como ella lo vio morir en la cruz, ella estaba al pie de la cruz. Acordémonos que ella estaba al pie de la cruz junto a su madre y junto al apóstol San Juan y a la otra María, que estaban ahí al pie de la cruz. Cuando resucita le dice: ve y anuncia. ¿Qué queremos anunciar hoy? Primero, que la muerte no tiene sentido si no es en un sentido superior, en el cual nuestra vida corporal está destinada al momento en que nosotros muramos para ir
a nuestro espíritu a encontrarnos con Dios, nuestro Señor, a una vida de perfecta alegría, armonía y felicidad que no tiene fin. Y esto es lo más importante. Nosotros tenemos que anunciar que nuestra vida a una hora eterna, perdón, no eterna, nuestra vida física no es eterna, pero nuestra vida personal sí es eterna. Somos una sola persona que ahora estamos, vamos a decir, en un vehículo, pero mañana podríamos cambiar de vehículo. Es decir, el vehículo no es lo que nos lleva, es lo que nos lleva, pero no es nosotros. Hoy tengo yo este físico, grande, pequeño, alto, bajo, gordo, flaco, lo que sea, pero un día este vehículo se va a acabar, pero yo no me voy a acabar. Dios tiene para mí una vida permanentemente de felicidad. Por eso yo tengo que tratar de vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Los grandes mandamientos: no matar, no robar, eh, no herir susceptibilidades de los otros, etcétera. Entonces, de acuerdo a esos mandamientos de Jesús, de Dios que nos da en Jesús, nosotros vamos a vivir una vida de completa felicidad. A mí me parece muy importante que lo único que deberíamos decir como María Magdalena es: Jesús resucitó y con su resurrección nos dio a nosotros un proyecto para poder vivir en felicidad. ¿Qué te parece, Azul? No, pues qué precioso, de verdad, como siempre, qué bonito lo que dices y creo que esto es lo que en mi corazón se queda no después de que en el proceso que hemos estado y lo que hemos aprendido, en mi corazón se queda eso y que seamos luz, que seamos lo que Él nos pide, que seamos luz, Ricardo. A ver, chicos, ¿quién tiene la siguiente pregunta? Vale, yo le pregunto mientras a Ricardo, eh, que él pues ya lleva tanto tiempo realizando pues esa labor que precisamente toma María Magdalena de anunciar a través pues de, como decíamos al comienzo, de la catequesis, de toda la formación, a través de la fundación, a través de los cristonautas, de toda esta historia que tú has vivido, Ricardo. ¿Qué sientes que si hubieses sabido antes te hubiese ayudado, digamos, a presentar de una mejor manera ese anuncio? ¿Qué crees que hubieses, que has aprendido ahora que lo hubieses podido implementar antes, si hubieses sabido? Bueno, es difícil responder a tu pregunta, porque yo creo que hay un proceso. En toda la vida nuestra hay un proceso. Nosotros vivimos en procesos. Y tú, amigo que nos estás escuchando, tienes que descubrirte en qué parte del proceso. Vamos a decir que el proceso es como una escalera. Nosotros no llegamos al fin de la escalera, llegamos a una parte. Seguramente nos queda mucho por subir en la escalera, pero creo que lo importante es decidirse a seguir a Jesús, pase lo que pase, como la Magdalena, que siguió a Jesús hasta la cruz. No acabó su vida en la cruz
Y esto es lo más importante de Magdalena. No acabó su vida en la cruz, acabó su vida cuando, pasando el día santo del Shabbat, fue de madrugada a querer encontrarse con el cuerpo muerto de Jesús, porque para nosotros muchas veces en nuestra vida Jesús ya no está. Es muy importante porque encontramos que Jesús no está presente y queremos ir a, vamos a decir, a envolver con nuestros ungüentos de oraciones y qué sé yo a Jesús muerto, y resulta que Jesús está resucitado. Y yo creo que lo más importante es recordar siempre que Jesús no está muerto, Jesús está resucitado. No sé si respondí tu pregunta, Johan. Sí, sí. Pues obviamente no podemos adelantarnos en los procesos. Cada uno tiene que ir llegando a ese punto, pero ahí en lo que tú dices está el secreto también. Bueno, me agradezco. Si hay otras preguntas. Buenas noches a todos. Ricardo, ¿cómo está? Bueno, algo muy bonito que a mí como que me deja resonando en todo este tema es pues que la perseverancia y el acompañar a Jesús, digámosle que en la vida de fe, cuando uno realmente llega hasta ese momento de entrega total, de como María Magdalena que estuvo a los pies de Jesús, como Juan que estuvo a los pies de Jesús, que no desfallecieron, digámosle que llegaron hasta ese momento de la cruz. Me parece tan bonito que los evangelios nos cuentan cómo ellos, digámosle, que como que recibieron de alguna manera un- como si hubieran recibido a diferencia de los otros apóstoles, como la corona o un premio no sé cómo se le pueda decir, porque mire, María Magdalena, en este caso, al ir, como usted comentó, a ungir el cuerpo de Jesús, lo encuentra resucitado, ¿no? Es como, wow, le da ese regalo a ella de poder ser ella la portadora de esa gran noticia, ¿no? La primera. Y Juan, por otro lado, creo que fue el único apóstol que no padeció una muerte, digámosle, de martirio o algo así, ¿no? Entonces, me parece como si de alguna manera perseverar, pues te deja algo mejor, ¿no? No sé, así lo veo un poquito. Bueno, la perseverancia, como dice usted, tiene mucho que ver en este tema. María Magdalena, después de que ha sido liberada de esos espíritus malos, podríamos decir nosotros que nos hemos liberado gracias al encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, que a través de muchas cosas, entre ellos el sacramento de la reconciliación, sin lugar a duda, de nuestros demonios interiores, podemos seguir perseverando. Pero fíjese qué curioso, vuelvo a insistir, María Magdalena iba a ver el cuerpo de Jesús, el cuerpo muerto de Jesús, y se entristece porque no lo encuentra, no encuentra al muerto. Y entonces es esta aparición de ¿qué están buscando aquí? Y ahora es donde nosotros mismos nos encontramos. ¿Qué estamos buscando? ¿El cuerpo muerto de Jesús? Fíjense, y esto es una realidad muy
importante y triste en la iglesia. Es más importante un Viernes Santo que un sábado de resurrección. Perdón, de un domingo de resurrección. El Viernes Santo hay muchísima gente en las procesiones. ¿Y el domingo? ¿Qué pasó? A veces vamos el sábado a la vigilia de la Pascua, eh, pero es más importante para mucha gente el Viernes Santo, encontrar al muerto y vivir y hacerle responsos al muerto. Y yo creo que aquí es María Magdalena la que nos dice, no está aquí, ha resucitado. Y con su resurrección le da sentido a nuestra vida. Por eso nuestra vida, aunque tenga dolores, tristezas, etcétera, nuestra vida tiene sentido en la medida en que creamos que Jesús ha resucitado. Por eso los discípulos de Maús le dicen a Jesús, es cierto que esta mañana algunas mujeres, como diciendo, fíjense que eran unas mujeres, o sea, les daba, Lucas lo hace en forma irónica, obviamente, porque él es griego y él da testimonio a las mujeres, pero los judíos, una mujer no podía ser testigo en un juicio. Y entonces él dice, es cierto que algunas mujeres dijeron, pero como que ¿quién le va a llevar el apunte? Ahora démosle la bienvenida a Jesús que nos dice en este momento, en el año 2026, en el que estamos viviendo, donde los días del feminismo son terribles, Jesús fue el que rompió el feminismo mucho antes que nosotros y le da a la mujer el valor testimonial que no tenía en el tribunal judío. ¿Cuál fue el valor? De decir la noticia que toda la humanidad, desde el pecado de Adán y Eva, estaban esperando, que Jesús había vencido a la muerte y con su resurrección le da sentido a toda nuestra vida. No sé si le respondí. Adelante, Eh, Solita. gracias. Eh, no podemos olvidar que el Jesús crucificado es el mismo Jesús resucitado. Estoy plenamente de acuerdo con usted, profesor, que a veces nos olvidamos de esa figura de la resurrección, que es lo que nos da la vida y que nos hace cristianos. Cuando usted dice que esa María Magdalena fue a buscar el cuerpo y se lo encontró resucitado, yo lo traigo a presente ahora cuando voy a misa. Cuando voy a misa y se celebra la muerte incruenta de Jesús nuevamente, al final de este rito de conclusión, nos dicen en la despedida que salgamos a decir la buena nueva. Esa buena nueva a veces la decimos y a veces no la decimos. Me gustaría que, si es posible, de qué manera cuando uno sale de este rito de la iglesia, de la liturgia, presentar esa buena nueva. Gracias. En algún momento determinado de nuestra vida religiosa, nosotros tenemos ritos en los cuales hacemos hincapié y a veces nos olvidamos de que esos ritos
deben ser cumplidos. Por ejemplo, yo me levanto en las mañanas y cuando bajo los pies de la cama al piso, hago la señal de la cruz y digo, me levanto en tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero puedo hacerlo como un ritual normal. En la Eucaristía hay un ritual permanente que se dice, vayan y anuncien a todos con alegría y con gozo que Jesús ha resucitado. Y nosotros decimos, amén, amén. Y a veces ese amén es mirar la hora y decir, perdón que yo vivo aquí en medio de un mundo caribeño, perdón, pero los frijoles que puse en la olla a presión se me están quemando. Padre, termine rápido porque el amén tengo que hacerlo ahora, no exceda la misa más tiempo. Perdón si y uso una banalidad muy grande en este mundo internacional, pero mucha gente piensa que el amén, cuando el Padre da la bendición y se van todos, dicen amén y chau, chau, chau. Ese amén significa voy a anunciar a Jesús que ha sido muerto, perdón, en primer momento encarnado en el seno de la Virgen María, vivido en Jesús de Nazaret, muerto en la cruz y resucitado como el primero de los seres humanos resucitado para que nosotros demos testimonio, que significa martirio, ante el mundo de que Jesús ha resucitado, lo que hizo Magdalena. Hablar de Jesús resucitado. Recuerde que ella iba a un muerto, no iba a un resucitado. Ella no creía todavía en eso. ¿Cuántas veces habrá escuchado María Magdalena la palabra resurrección? No lo sabemos. Pero ella iba a un muerto y ese muerto ha resucitado. Es cuando yo me encuentro con Jesús resucitado, cuando yo puedo anunciar a un Jesús resucitado. De otra manera, perdón, si yo no me encuentro con Jesús resucitado, yo no puedo anunciarlo de esta manera. Tengo que encontrarme con Él. Perdón mi insistencia. Gracias. Ricardo, yo diría que ahí es cuando uno verdaderamente se da cuenta que está uno tan enamorado de Dios, cuando uno descubre y se encuentra con ese Jesús resucitado y se da cuenta uno que está perdidamente enamorado de Él y que cuando va uno al Santísimo se encuentra con Él y que cuando comulga se encuentra con Él y que entonces ya la misa no quieres que termine porque estás feliz ahí escuchando lo Exacto. que el mensaje y ya se acabó la misa. Yo quiero otro ratito aquí para seguir aprendiendo y escuchando. Eso es al punto que yo creo que llega uno cuando verdaderamente se enamora profundamente de Dios nuestro Señor y entonces ya los frijoles ya no le importan a uno. Exacto, los frijoles no son lo importante. Lo importante es qué encuentro tengo yo. ¿Qué encuentro? Y esto es lo que me importa. ¿Qué encuentro tengo yo con Jesús resucitado? Gracias, Asu, por nombrarnos tanto los frijoles que muchas veces son lo que nos dice, bueno, la misa tarda tanto, Padre, apártese porque ya se me queman, o porque el verdadero encuentro es con ese Jesús resucitado. Yo te he encontrado a ti en alguna ocasión, en algún momento de adoración al Santísimo, Azucena, y yo quiero recuperar ese momento porque eh, tú nos podrías decir muchas cosas
cuando uno va a encontrarse con Jesús resucitado, en esos momentos en los cuales hay una adoración al único Dios verdadero, Jesús nuestro Señor, que está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Pues yo desde mi experiencia lo que puedo compartir, Ricardo, es que para mí yo quisiera que no se terminara ese momento porque mi encuentro con él es llenar mi corazón de amor, llenar todo mi ser de él. Le pido perdón, me sigo arrepintiendo de mis pecados porque fui muy pecadora y ya no lo soy, como María Magdalena dijo, yo ya soy otra persona. Ya no soy la misma, pero cuando estoy ahí, yo le pido perdón otra vez y me dedico a adorarlo, a amarlo, ¿no? A llenar mi corazón de su amor, porque además no solamente le doy mi amor, pero recibo su amor. Y si ustedes no lo han hecho nunca, pues es una de las cosas más preciosas y es algo hermosísimo que es algo que nos regala nuestra iglesia, ¿no? Y que también hay que reconocer que es gracias a nuestra iglesia que podemos tener ese regalo. Y pues yo, ¿qué te puedo decir? Hasta las lágrimas, porque donde vea y todo el mundo, "Ah". Pero no lloro de tristeza, lloro de emoción, lloro porque me encuentro con él y ese encuentro es tan hermoso y tan precioso que me lleva a lo más sublime, que son las lágrimas, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo muy bonito y creo que muchos de ustedes seguramente lo han experimentado y si no, pues es algo que poco a poco uno va aprendiendo. Gracias por hablar de las lágrimas, porque hay muchos santos que han hablado de las lágrimas, pero yo me imagino a María Magdalena llegando al sepulcro, viendo la puerta abierta, y cuando ve el lugar donde han puesto a Jesús, está totalmente la sábana santa que nosotros llamamos y el sudario ahí y no está Jesús, ella habrá llorado primero porque Jesús no estaba. Y eso se lo dijo creyendo que era el jardinero. Dime si tú te lo has llevado, ¿a dónde lo has puesto? Llorando porque quería ponerle perfumes al cuerpo muerto de Jesús. Pero cuando ella escucha María, ella habrá llorado de otra manera, no con las lágrimas de la tristeza de que no está el muerto, sino de que el muerto ha resucitado. Y yo creo que esas son las lágrimas benditas que Dios nos da a todos nosotros cuando recordamos que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador y nos libra de todo. Gracias, Asu, por contarnos esto. Gracias, Johan, por invitarnos a este momento. Gracias, gracias. Bueno, gracias a todos, de verdad que sí. Vamos a ir cerrando este momento. Quiero invitarlos a que nos llevemos una pregunta para la casa. Aquí se las comparto en el chat para que le tomen una captura o la anoten o se la lleven. Pero vamos a leerlo. Dice, si María Magdalena fue la primera enviada a anunciar la resurrección, ¿qué te está impidiendo a ti hacer lo mismo hoy? ¿Qué nos está impidiendo a nosotros hoy en convertirnos en esa versión de este tiempo de ser los nuevos Magdalenas, que somos los primeros en ver en medio de este mundo donde la muerte reina, ser los primeros en ver que en realidad hay un Cristo vivo y que está en medio de nosotros? Si quieren, tomemos un momentito que nos sirva de oración y escuchemos el canto para cerrar este momento y poder de alguna manera visualizar lo que ella misma vivió y cómo también nosotros podemos traerlo a nuestra vida. Gracias, Johan.
Ella siempre le seguía de la cruz hasta el sepulcro, fiel permanecía. Tu servir y entrega, discípula del Mesías, en las más duras pruebas, desde allí su fe nacía. Cuando todos se marchaban, ella decidió quedarse. No entendía cómo obraban, pero eligió amarte. Como a María Magdalena, mujer que levantó de la arena. Jesús rompió mis cadenas y alivió mis penas. Me llamó por mi nombre, nunca me ha dejado. Y cuando otros corren, me quedo mejor a su lado. Como ella yo cargué mis culpas, también lloré a sus pies. Pensé que todo estaba perdido, pero él me vio otra vez. Entre dudas y silencios, su mirada me sostuvo. Donde todos vieron ruinas, mi corazón él sedujo. Él no le teme a mis caídas, nunca me ha dejado atrás. Cuando todos se apartaban, él por mí volvió a apostar. Como a María Magdalena, mujer que levantó de la arena. Jesús rompió mis cadenas y alivió mis penas. Me llamó por mi nombre, nunca me ha dejado. Y cuando otros corren, me quedo mejor a su lado. La tumba está vacía, Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte y la historia reescribió. Hoy nos toca a ti y a mí salir y anunciar. Como discípulos vivir, como cristianos amar. Como María Magdalena, me levantó del polvo de la arena. No solo sanó mis heridas, me confió su mensaje y su manera de amar. Me llamó por mi nombre, nunca me ha dejado. Y cuando otros corren, me quedo a tu lado. Me quedo a tu lado. Como María Magdalena, Jesús me levantó de la arena, rompió mis cadenas y alivió mis penas. Aplausos a Johan, muchos aplausos. Amén, amén. Bueno, miércoles quedó prendido eso ahí. Listo, pues nada, espero que hayan disfrutado de estas masterclasses, a los que nos han acompañado haciendo pues la peregrinación. Recuerden que todavía no termina, todavía que nos quedan unos días. El domingo es doble trabajo para los que están haciendo, es el día 40 y es el primer día de esa Semana Santa, entonces doble trabajo. Así que quiero agradecerles a los que nos han acompañado todas estas masterclasses. Hasta aquí terminan. De pronto tendremos una sorpresita más adelante, ya les avisaré. Quiero agradecer a Susana que pues nos ha dado también este apoyo para poder hacer este trabajo, a cada uno de los oradores que tuvimos, a Mónica, a Jorge, también a la psicóloga que nos estuvo acompañando, la señora Aguilar, y pues de verdad agradecerles a ustedes por ser parte de esto. Cerremos con esta oración.
y a hacer el envío, como dice aquí. Jesús resucitado, tú que llamaste a María Magdalena por su nombre y la enviaste a anunciar la vida, llámame también a mí, no para quedarme en la experiencia, sino para vivirla. Envíame a amar mejor, a escuchar más, a permanecer con fidelidad y a llevar tu luz a donde más se necesita. Haz de mi historia un anuncio vivo de tu amor. Amén. Ricardo pues ahí les mandó también en la despedida. A él no le gusta mucho que le estén tirando flores, entonces se fue disimuladamente. Así que agradecerle también a Ricardo. Y pues nada, recuerden que pueden, los que no han vivido la experiencia de peregrinación interior, pues el libro está en Amazon. Está la aplicación con la cual también complementan la experiencia. Está la página web que es peregrinacioninterior.com. Ahí los que no lo han hecho, no se preocupe, ya se acabó la cuaresma. No, todos estamos viviendo un camino distinto durante la cuaresma. Hay unos que todavía no han empezado su cuaresma, así que la resurrección todavía está más lejos, así que pueden aprovecharlo. Gracias y Dios los bendiga. Feliz noche para todos.